Buen día. Voy a grabar la segunda parte de la clase sobre la hermenéutica bíblica. Y en esta segunda clase vamos a ver los principios de la interpretación católica, que está en la última parte de las unidades que hemos mencionado en el video anterior. Entonces les comparto el aula virtual. Entonces estamos viendo... ayer habíamos visto la hermenéutica general, mencionamos algo de los sentidos bíblicos. Si hoy me da tiempo, voy a terminar de explicar un poquito y hablar del sentido pleno. Sobre todo hoy voy a desarrollar estos dos materiales, que son los principios de la interpretación bíblica en las metodologías de análisis, y siguiendo el documento de la Pontificia Comisión Bíblica, que, como comenté ayer, sigue siendo el documento de referencia. Quizá no me dé tiempo a hablar del rol del magisterio en la actividad interpretativa de la Biblia en la Iglesia, pero si se fijan aquí hay tanto el material del manual de Tabet como el resumen, más que el resumen, digamos, una interpretación, unas claves de lectura del material que está aquí en el PowerPoint. Es un PowerPoint bastante más desarrollado, no es un PowerPoint para dar clases, sino una especie de resumen. Incluso puede llegar a ser material de estudio. Bueno, sin más, les comparto entonces el PowerPoint. Es el 28. Este es. Entonces vamos al inicio. Bueno, interpretación católica de la Sagrada Escritura, principios de la hermenéutica católica. Entonces el punto que hay que entender y que voy a explicar brevemente es el punto del Dei Verbum 12, de cómo el Verbo hecho hombre, que es Jesucristo, ha querido que su palabra encarnada y la misión de la predicación del reino y también del misterio pascual quedara de forma perenne en la Iglesia, no solamente en los sacramentos, sino también en la transmisión de la revelación, concretamente por la gracia y la inspiración, en la Escritura, en forma de palabra humana. Dios habla de forma humana, interviniendo en la historia de Israel, en el inicio, y de forma definitiva en Jesucristo y en los apóstoles, que nos transmite de forma humana a Jesucristo. Entonces, en primer punto, para entender cómo yo tengo que leer e interpretar la Biblia, es que la Biblia es un producto de comunicación donde hay dos autores. Hay un autor principal, que es Dios, y un autor no menos verdadero, no menos importante, que son los autores humanos, que por querer de Dios han puesto por escrito todo y solamente aquello que Dios quiso que se pusiera por escrito, de forma humana. Entonces, si nosotros pensamos que hay dos autores con un mismo mensaje, con una misma finalidad, con la misma voluntad, con el mismo amor, pero dos autores al fin y al cabo, que muchas veces, siempre, en realidad, los autores humanos no son Dios, no tienen la conciencia de todo lo que implica todo el proceso de la revelación. Entonces se habla de un doble sentido, un primer sentido literal, una primera manifestación de un significado de lo que ellos quieran decir, y luego en un contexto de la revelación donde Dios quiere decir algo
no solamente lo que dice literalmente, sino algo un poquito más amplio. Ese es el sentido de lo que es el significado del sentido espiritual. Por tanto, yo quiero entender la Biblia no solamente lo que el autor humano quiso decir, sino sobre todo entender, conocer lo que Dios quiso comunicarnos. La referencia, la revelación en su aspecto, en su conjunto, donde la escritura solo ocupa una parte. Esta clave de hermenéutica es sobre todo católica porque entiende la teología católica, la historia de la revelación, la teología de la revelación, de cómo la Biblia no es el único punto de referencia, no es la única voz que Dios, por la que Dios comunica al hombre lo que él quiere decir. La teología protestante, la teología musulmana, si es que se habla de una teología, porque ellos rechazan que se pueda hacer una teología, porque el sentido de lo sagrado es tan fuerte en los musulmanes que interpretar, teorizar sobre Dios es un imposible. Pero igualmente la fuerza de la revelación del Corán, de la Biblia, de los libros sagrados para el Islam y para el protestantismo es tan fuerte que casi termina en una especie de fundamentalismo bíblico en donde la escritura es todo, ¿no? Sola escritura, decía Lutero, y por tanto la Biblia es el punto de referencia. Pero desde un punto de vista católico, la Biblia es la puerta desde la cual nosotros accedemos a la referencia que es la revelación en su conjunto. Y en ese proceso de comprender lo que Dios quiso decir, pasamos lo que los autores humanos quisieron decir. Dei Verbum 12, al hablar de la hermenéutica, pone en primer lugar la importancia del sentido literal. Estudiar con atención lo que los hagiógrafos, los autores humanos, quisieron decir. Este es el objeto primordial de la exégesis. Teniendo en cuenta lo que Dios quería dar a conocer con esas palabras. Entonces aquí hay como un contexto para investigar lo que los autores humanos quisieron decir. Si en la investigación de lo que el autor humano quiso decir se dice algo contradictorio o contrario con el contexto de lo que significa la historia de la revelación, entonces estamos ante un error epistemológico, porque a mí no me interesa exactamente solamente si el libro de Génesis es una copia de las mitologías babilónicas, o si la fuente con la que cuenta San Mateo hay una fuente Q, o si existe realmente el Evangelio secreto de Marcos, o si existe un original hebreo de San Mateo, de la que el último autor de Mateo está copiando, está sacando su escrito final. Si con eso estoy afirmando que se niega la historicidad de los hechos salvíficos, si con eso voy en contra de lo que es el monoteísmo israelita, es decir, si encuentro alguna cosa contradictoria en esa búsqueda exegética, en el sentido literal, de lo que significa el conjunto de toda la Sagrada Escritura, no estoy teniendo en cuenta este principio teológico por el que lo más importante es la referencia, la revelación en su conjunto. La escritura que me ilumina, ¿no? Me abre la puerta hacia lo que Dios quiso dar a conocer con esas palabras. Investigar lo que los autores humanos quisieron decir en un contexto concreto, texto concreto, en la que hay que extraer el contenido de la revelación. Cuando estudian profetas, por ejemplo, ¿no? Entonces,
los textos más conocidos de la profecía de Natán, por ejemplo, ¿no? En la que se anuncia el nacimiento del Mesías. Y una virgen concebirá, ¿no? Que lo leemos en tiempo de Adviento, lo leemos en tiempo de Navidad, y que, como para los cristianos, es una clara referencia al nacimiento del Salvador, del Mesías, que vendría del seno de una virgen. Pero en la búsqueda exegética, histórica, esa palabra partenos, ¿no? Lo que significa una doncella, una virgen, no necesariamente está ligada a la virginidad de la madre del Salvador. Ese misterio mariológico que vendría más tarde desde la cristología, desde el Nuevo Testamento, no está incluido necesariamente en el sentido literal de la primera profecía. Es decir, Natán puede no tener en su conciencia lo que él está diciendo. Así como San Juan, el Evangelio, dice que el sumo sacerdote profetiza incluso queriendo matar a Jesús, ¿no? Conviene que un hombre muera para salvar al pueblo, diciendo matémoslo para que los romanos no nos maten a todos a nosotros. Y como sumo sacerdote, dice San Juan, estaba profetizando cómo Jesús iba a salvar a toda la humanidad. Claro, ese sumo sacerdote, cuando dice esa frase, lo que está diciendo es matemos a Jesús, ¿no? O sea, no está diciendo Jesús nos salvará a la humanidad entera, es el mediador universal, no está diciendo nada de eso. Pero sin embargo hay un principio de profecía, ¿no? Por esa referencia, la acción de Dios, ¿no? Misteriosa, que en su contexto, sobre todo a la luz de la venida de Jesucristo y la comprensión desde el Espíritu Santo de los apóstoles, se le da un significado pleno, ¿no? Entonces, tampoco hay que forzar el texto inicial, y tampoco, digamos, pienso, discutir, ¿no? Hasta las últimas consecuencias, a veces en la discusión con los protestantes liberales, o la discusión con los judíos, ¿no? Si ese Partenos es realmente la Virgen María, o ese niño del que habla Natán se está refiriendo a Salomón. En realidad, lo más probable es que en su sentido literal está diciendo a David: tú no me construirás el templo, tu hijo lo construirá, y vendrá, y no hagas un pacto con los egipcios porque yo mandaré un rey, ¿no? Un hijo tuyo será un protectorado mío. Unas palabras que, pronunciadas en un primer sentido hacia un rey directo, luego se abre a un sentido espiritual, a un sentido pleno desde la historia de la salvación. No podría decir, bueno, entonces nosotros estamos forzando el texto y estamos metiéndole, ¿no?, como una especie de cuña, ¿no?, a un texto que inicialmente no quiso decir. Bueno, en parte es así, ¿no? Pero el que hace eso es el Espíritu Santo, ¿no? San Mateo, cuando te dice a la Escritura, que Jesús será llamado Nazareno. ¿Dónde en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, dice que será llamado Nazareno? En ninguna parte dice que el Mesías debía ser llamado Nazareno. Dice, debía ser llamado Nazareo, ¿no? El que hace votos, ¿no? Entonces está forzando la palabra de la profecía para decir lo que él quiere decir, ¿no? Porque el punto o sea, la referencia, la acción salvífica, es tan fuerte que la literalidad del texto es solamente como un signo, un símbolo, ¿no?, que me sirve para entender lo que significa, lo que Dios quiere decir, ¿no? Obviamente en esa resignificación, en esa actualización del texto hacia un sentido más pleno, hay unas ciertas reglas, ¿no? O sea, yo no puedo forzar realmente el texto para decir lo que yo quiero decir, ¿no? Entonces caemos un poquito a la interpretación libre que proclaman los protestantes.
El segundo párrafo de Dei Verbum 12 dice que hay que investigar lo que el autor humano quiso decir, el sentido literal de la Sagrada Escritura. Y para entender lo que los autores humanos quisieron decir, que la primera fase desde el lector, para poder entender y no hacer constantemente una alegoría del tipo subjetivista, ¿no? Entonces, porque el sentido literal es importante, los autores humanos son verdaderos autores. Y epistemológicamente, metodológicamente, ese es el primer paso que hay que hacer. Saltarse los siglos de historia, las lenguas, ¿no? La traducción, llegar al texto mismo, ¿no? ¿Dónde está el texto? Porque hay varios textos de la Biblia. Entonces, ese proceso de llegar al autor humano es la búsqueda del sentido literal. En ese momento de descubrir el sentido de los autores humanos, Mateo, que escribe en griego, el editor del libro de los Reyes, que escribe en hebreo, ¿no? O el autor de la segunda parte del libro de Daniel, que escribe en arameo. O sea, yo no sé arameo, no sé hebreo, o quizás lo estudié, pero estoy leyendo en español, ¿no? Del siglo XX. Entonces tengo que hacer, digamos, un esfuerzo, una búsqueda de traducir las palabras, ¿no? Y no solo la traducción de la palabra, sino entender por qué lo decía en ese momento. El libro del Éxodo, el libro de Génesis, redactado, compuesto probablemente alrededor del siglo V a.C., donde la literatura paralela, donde el lector, el primer lector, sobre todo el primer oyente de esas palabras, hay un metatexto, un contexto en donde se inserta el libro del Génesis, el libro del Éxodo y la Torá entera. Entonces yo tengo que tener en cuenta el momento histórico en el que fue compuesto ese texto. O sea, no lo puedo sacar de ese contexto, de ese metatexto, y por tanto, la búsqueda de lo que se llama el género literario, la comprensión, ¿no?, de lo que realmente el autor humano quiso decir, está también en un estudio de tipo literario, de tipo histórico, que es importante. Dice que hay que tener presente el tipo de literatura con los que nos encontramos en los textos de la Sagrada Escritura. No es lo mismo el libro de Job, que está escrito en un estilo de novelesco. Si uno lee las primeras líneas del libro de Job, puede desconcertar porque hay un diálogo entre Dios y el diablo. Y después ahí está contextualizado en una etapa patriarcal, pero la teología y la composición de ese texto es muy posterior, ¿no? Ahí, cronológicamente hay cosas que no cuadran, hay claras anacronías, ¿no? Es un libro que puede tener ciertamente un fundamento histórico, algún personaje verdadero, una tradición oral quizás alrededor de ese personaje, pero compuesto en forma de novela casi, y con una teología muy peculiar, que es la teología sobre el sufrimiento del inocente, que no se plantearon durante siglos en la historia de Israel, ¿no? Para los israelitas, para los que sostenían la teología deuteronomista, que es la teología presente prácticamente en la gran parte de la historia de Israel. Cumple la ley, Dios te va a premiar. Nos va mal, quiere decir que no cumplimos con la ley, digamos, ese principio. Entonces el sufriente es porque se portó mal, ¿no? Lo que le preguntan los apóstoles a Jesús del ciego nacimiento: ¿quién pecó, este o su padre? Teología deuteronomista. Entonces el libro de Job es otra cosa, es un libro de teología, es una novela, con algún fundamento histórico quizás. Entonces el que lee, claro, el libro de Job no lo lee como el que lee el libro de Samuel, ¿no?, que es una historiografía, Samuel,
unas semblanzas, ¿no? Tampoco es historia, digamos, en el sentido moderno de la palabra. Además, el que lee el libro de Reyes, el libro de Samuel, estos días, ¿no? Estamos leyendo la liturgia de la misa, los libros de Samuel, ¿no? Los libros de la historia de Saúl y de David y de Salmón, etcétera, etcétera. Entonces ahí se cuentan historias, historia de la epopeya de las batallas de Israel, ¿no? Cómo David mata a Goliat y las peleas entre Saúl y David, del arrepentimiento del pecado de David, etc. Son historias que quedan en la conciencia colectiva de Israel como narraciones orales incrustadas en un gran contexto teológico. Bueno, no me voy a detener demasiado tampoco en estos ejemplos, porque si no, no avanzamos más. Bueno, cuestión es que hay que entender lo que es el género literario, la búsqueda del género literario. Y luego dice el Dei Verbum 12 en el tercer párrafo, que para averiguar el verdadero sentido del texto hay que tener una serie de normas que propone, ¿no? Entonces es significativo que diga el verdadero texto, como si el sentido del primer sentido literal no fuera verdadero, pero no se refiere a eso, sino que quiera abrir en la lectura del texto hacia una comprensión de un sentido pleno. En cambio de paradigma, por tanto, se habla de leer el texto con unas premisas determinadas, no necesariamente textuales. Esa búsqueda del sentido literal no es con la finalidad simplemente de entender el género literario en ese momento, sino de buscar la revelación, de buscar la verdad salvífica, que es la clave para entender la veracidad de la Biblia. El padre Agustín habrán visto lo que significa la veracidad, de cómo toda la escritura es verdadera, de forma salvífica, incluso las falta de concordancias históricas o los aparentes problemas morales que aparecen en la Sagrada Escritura. Hay frases, párrafos, historias, partes oscuras, como llaman los padres de la Iglesia, de la Biblia, uno se desconcierta leyendo, ¿no? De por qué Dios manda a Josué a exterminar hasta los niños y las mujeres y los animales de los pueblos que va conquistando, o la historia de Gedeón y tantas otras historias, o el mismo sacrificio de Isaac, que desconciertan moralmente un poquito y hay que encontrar algún tipo de solución. Después incluso el Nuevo Testamento, la historia de Pablo, ¿no? ¿A quién le damos razón? ¿A los Hechos de los Apóstoles o a la Carta de los Gálatas, ¿no? La cronología paulina. Pues hay cosas que no cuadran, ¿no? Uno hace también una especie de paralelos entre los mismos sinópticos y el Evangelio de San Juan, hay cosas que no cuadran desde un punto de vista cronológico. Cuando Jesús purificó el templo, al principio de la vida pública o al final de la vida pública. Según San Juan es lo primero que hizo, y según San Marcos es lo último que hizo. Entonces, algunos dicen, bueno, lo habrá hecho 2 veces. Bueno, no parece que lo haya hecho 2 veces, porque se cuenta prácticamente con la misma palabra, es el mismo episodio, casi San Juan parece que calcó, ¿no? De la fuente que sería Marcos. Entonces esas discordancias no importan en realidad, ¿no? Para la verdad. ¿Es verdadero? Sí, es verdadero, ¿no? Entonces, bueno, si se equivoca efectivamente, uno de los dos se equivoca, fue al final o al principio, pero no importa, eso es lo de menos, ¿no? ¿Cuándo fue exactamente? Lo que es importante, la verdad salvífica, es que tanto San Juan, que dice que eso es un signo de la resurrección, y sobre todo la explicación de la última parte de ese párrafo en el que dice San Juan, entonces comprendieron cuando resucitó Jesús que el templo al que se refería era el cuerpo
de Cristo. Es un signo, dentro de tantos signos, en la teología de signo del cuarto evangelio. Distinto es el caso de los sinópticos, donde en la narrativa de la pasión de Jesucristo, la purificación del templo termina jugando un lugar, un rol dramático, ¿no? Se empieza a crecer, ¿no?, la tensión por la persecución que que padece Jesucristo en contra de los escribas y los fariseos, etcétera, hasta llegar al punto de que Jesús promete destruir el templo. Entonces, y que lo va a reconstruir el tercer día, y purifica el templo y echa a los mercaderes, y eso es lo que, digamos, la gota que rebalsa el vaso, y que termina haciendo que los judíos decidan matar a Jesús. Entonces las dos cosas son verdaderas, aunque uno de los dos se equivoque, ¿no? Esto pasa a veces también, ¿no? Ahora se están escribiendo historias sobre libros, ¿no?, más con fundamentos, sobre la vida de nuestro padre, la historia del Opus Dei, ¿no? La verdad que para hacer historia hay que dejar pasar más tiempo, porque adquirís objetividad. Entonces, qué sé yo, ¿no?, las primeras semblanzas, la primera biografía que se escribía a nuestro padre, en las primeras tertulias con los mayores, en las que te contaban cosas de nuestro padre, a veces un poco exageradas, y siempre con una finalidad muy concreta de transmitir, digamos, modelo ejemplar de nuestro padre, la heroicidad de la vida de nuestro padre, o la continuidad de los primeros con respecto a lo que hacía nuestro padre. Entonces, en esas anécdotas que te contaba en las tertulias, había inexactitudes, claramente había inexactitudes, ¿no? El libro del Pilar Urbano está lleno de referencias, que después los mismos entrevistados niegan que haya sido exactamente así, pero tal como lo cuenta ahí, está bien. O sea, qué sé yo, don Jesús Álvarez Gazapo, por ejemplo, ¿no? Que contaba, bueno, no voy a contar esta anécdota porque estoy grabando, no quiero que quede esto, que estoy hablando en contra de alguien. Bueno, vamos a seguir. Para averiguar el verdadero sentido, no solamente el sentido literal, que hay que tener en cuenta principios más teológicos. Sentido literal, ¿no? Entonces, la investigación histórico-crítico. No voy a leer todo el material, léanlo ustedes. Entonces, tiene una prioridad epistemológica, como les dije. Existen técnicas de investigación de carácter histórico, de corte filológico, ¿no? Eso era lo primero que se encontrarán, ¿no?, cuando estudian exegéticamente un parágrafo, una parte, un pasaje de la Biblia. Dice, bueno, esto históricamente, ¿cómo se entiende? Esta palabra, ¿qué significa? ¿Cuál es el género literario? Bueno, eso es lo que hace la metodología histórico-crítica. Entonces, es un método histórico porque se refiere a textos antiguos. Sobre todo es un análisis del tipo diacrónico. Es cortarlo en partes, en entender cómo fue compuesto, las partes que tiene, la producción del texto. Es un método crítico porque opera con la ayuda de los criterios científicos objetivos, sobre todo la crítica textual, la búsqueda de cuál es el texto, ¿no? Texto lo más cercano al original. Es un método analítico porque estudia el texto bíblico del mismo modo que otro texto de la antigüedad, como un lenguaje humano. Análisis, ¿no? Como ir de aparte. Luego veremos que existen otras metodologías complementarias. Entonces, autenticidad del escrito, ¿no? O sea, de quién es el autor humano. Es David, es Pablo, el que escribe la carta a los Efesios,
carta de los Hebreos, ¿no? Es de Pablo, es una carta, es a los Hebreos, eso es la autenticidad. Luego la integridad del texto, ¿no? Si hay, sobre todo cuando hay variaciones de las copias, hay copias donde la carta a los romanos aparece así en el capítulo 16, o el final doble del Evangelio de San Marcos. ¿Cuándo fue escrito? ¿Dónde fue escrito? Esto puede no ser relevante, pero desde un punto de vista histórico puede serlo, como por ejemplo en el caso de los sinópticos, ¿no? Porque si yo quiero no solamente entender Marcos, sino buscar cómo fue compuesto, si digo que Mateo fue escrito antes y Mateo tiene un original en hebreo, si manejo esa hipótesis no es la misma que digo que Mateo fue escrito en el año 80 y Marcos en el año 60, ¿no? Entonces, si Marcos fue el primer evangelio, como parece indicar, ¿no?, en los estudios más exegéticos hay un consenso general, entonces puede ser Marcos, fuente de Marcos puede ser la fuente de Mateo, porque estoy hablando de una fecha de composición. Y luego el contenido, teniendo en cuenta la forma literaria, no es lo mismo una oda, un sermón, una narración, una carta. Y luego la determinación del género según la ocasión y el propósito del escrito. Y ahí se reconoce también la teología. Eso, digamos, esa es la pregunta que uno se hace. Para ello, acude primero a la crítica textual. Como les digo, uno dice, ¿dónde están los textos más antiguos? Entonces vamos a los códices, ¿no? Ahí existen algunos papiros, después resulta que a veces, en general, en la Biblia, como hay un sentido de respeto y de veneración, ¿no?, hacia el texto, es un libro único en el que prácticamente no hay tantos variantes como sí puede haber, ¿no? Incluso en el Quijote, ¿no?, en los libros de Shakespeare, que son textos medievales tardíos, pero sin embargo existen muchísimas variantes, ¿no? El libro de Aristóteles, ¿no?, Odisea, qué sé yo, los libros más antiguos, existen muchas más variaciones, porque los copistas, ¿no?, no tuvieran tanto problema en añadir o cortar partes, ¿no? En el caso de la Biblia no sucede tanto, pero será, ¿no?, sea por error del copista o sea por un tema más teológico, que han cortado partes. Entonces hay que hacer una crítica textual, ¿no? ¿Cuál es el texto que se acerca más al original? Nunca se puede determinar cuál es el original exactamente. Entonces dice, bueno, el papiro de Ryland, que es, le hicieron carbono 14 y parece que del año 120, ¿no? 20 años después del escrito del original, ¿no?, según la hipótesis más avanzado. Entonces, puede ser Ryland el original, escrito por el mismo San Juan, y parece que no, pero puede ser, ¿no? Pero no importa en realidad, ¿no? Papiro de Ryland es un pedacito así chiquito, porque lo más importante es la integridad del texto, ¿no? Lo más importante es lo que la Iglesia me transmite, ¿no? Esto lo verán con Franco cuando estudian canon. Bueno, crítica textual. Crítica literaria es el proceso anterior a la determinación fija a la fijación del texto, los textos, las fuentes, ¿no? Entonces, se esfuerza por discernir el comienzo y el final de las unidades textuales, verificar la coherencia interna de los textos, duplicados, divergencias, el carácter compuesto de algunos textos, si el texto final es una edición, como si parece que es el libro de Salmos, por ejemplo, ¿no? Es un conjunto de textos editados por alguien, que lo llama los Salmos de David, ¿no? Existen otros salmos en la literatura judía, incluso de la llamada literatura intertestamentaria, los libros apócrifos del Antiguo Testamento. Existen salmos de Salomón, diferentes de los 150 salmos de David.
o las Odas de Salomón, claro, son las Odas de Salomón, que son otros 150 salmos, literatura paralela, entonces es una edición, ¿no? Entonces tiene fuentes anteriores, no es lo mismo alguien que pretende ser el mismo escritor que alguien que pretende ser el editor, ¿no? Lo mismo el Pentateuco, ¿no? El último autor, el que pone por escrito, el que de alguna forma canoniza, este es el texto de la Torá, es un editor, claramente, ¿no? Entonces, por eso tradicionalmente se decía, es Moisés el que escribió el Pentateuco. ¿Cómo puede ser que Moisés haya escrito el Pentateuco si cuenta su propia muerte? Entonces, bueno, es autor hasta ese momento. Después Josué escribió los últimos párrafos, no parece, está escribiendo con el mismo lenguaje, con la misma pluma. Es un editor, ¿no? Entonces, bueno, eso es la crítica literaria, ¿no? Mateo, ¿con qué fuente? ¿De dónde saca, ¿no? La fuente Josefina, dicen que hay, ¿no? Que pues, cuenta mucho de la historia de San José, la fuente Q, ¿no? La famosa fuente Q, San Marcos, una fuente personal, porque Mateo mismo fue testigo ocular, ¿no? De la vida de Jesús. Crítica de las fuentes, la historia del texto bíblico, crítica de las formas, todavía va más anterior, ¿no? A las fuentes mismas, las formas orales, estos lo pusieron de moda estos autores, Carl Schmitt, Dibelius, Bultmann, determinar la forma para establecer la historia del pasaje, crítica de las formas, esto cuando lo estudien sobre todo los evangelios sinópticos va a salir, la crítica de la fuente, la crítica de las formas, la crítica de la redacción, son diferentes fases, ¿no? de análisis en donde pongo énfasis, ¿no? Si yo pongo crítica de las formas es eh, si el autor del libro de Samuel, ¿no? acude a la liturgia hebrea para sacar los salmos, los himnos que aparece en la oración de David, de ahí saca la narración del pecado de David, bueno, distintas formas literarias, pequeñas subunidades que darían también una clave de lectura de la comprensión teológica y narrativa de los escritos. Bueno, todas estas técnicas crítico-literarias se pretende determinar el sentido literal, lo que el autor humano quiso decir. Entonces, de modo objetivo, por más que hubo gente que se puso muy nerviosa, con razón, digamos, más que nerviosa, crítica, con el uso de la metodología histórico-crítica aplicado a los textos bíblicos, porque los primeros que lo hicieron en realidad en el siglo XVIII, el modernismo, cuando estaban recién comenzando la historia de la metodología histórico-crítica, sobre todo se intentaba negar, ¿no? Lo que enseñaba la Iglesia, la misma historicidad sobre todo de Jesús, ¿no? Entonces, si me dicen, bueno, en realidad Moisés no escribió el Pentateuco, no tengo ningún problema. En realidad, nunca existió Moisés. Bueno, ahí sí tengo algún problema, pero bueno, tampoco me importa tanto. Dice, bueno, un personaje que en realidad no se llama Moisés, pero es tan importante como Moisés. Bueno, te lo concedo, ¿no? Pero si me dicen, no existió Jesús, estamos ante un problema, ¿no? Que además con el tiempo del mismo desarrollo de la metodología de análisis está más que comprobado, digamos, ahora nadie sostiene, ¿no? La no historicidad del evento Jesús, ¿no? O del personaje Jesús. En todo caso, separan el Jesús de la historia del Cristo de la fe. Entonces, no es ninguna a priori, o las consecuencias o las cosas que pueden llegar a decirse en contra de la fe eclesial, más bien es una opción hermenéutica, ¿no? Eh, el hecho de ser tendencioso, demasiado liberales, demasiado eh, anticatólico, ¿no? El Papa Benedicto, en el libro de Jesús de Nazaret, en el prólogo habla claramente de la importancia de hacer buen estudio histórico crítico. Al mismo tiempo, esta metodología manifiesta límites
porque buscar el sentido del texto bíblico en la parte histórica no es lo más importante, porque el texto en sí, si alguien me explica cómo fue generado el texto, en realidad me está diciendo solamente una parte. Lo más importante es el texto en sí mismo, cómo funciona en su unidad. Para eso existen otras metodologías de análisis llamadas sincrónicas, para diferenciar del análisis diacrónico, porque es, si alguien me dice, bueno, este texto, todo desde un punto de vista de análisis literario, ¿no? Que me diga que el Quijote fue escrito teniendo en cuenta las otras novelas caballerescas y Cervantes hablando un español de la de Castilla, La Mancha, y me haces un análisis de libros contemporáneos del Quijote, es muy interesante. Pero yo quiero leer el Quijote, ¿no? Quiero saber cómo funciona la narración del Quijote. Entonces, lo mismo con la Biblia, ¿no? Entonces, sin decir el Evangelio de San Mateo, fuente Q y copia de Marcos y las variantes, etcétera, etcétera, en realidad lo que más me importa es cuál es el mensaje, cómo funciona el Evangelio de Mateo internamente, ¿no? O la lectura que implica el Evangelio de Mateo. Y por tanto, los otros tipos de análisis del tipo sincrónico, esto es bien hacia finales del siglo XX, han dado más luces sobre cómo entender, ¿no? Cómo analizar y sobre todo cómo interpretar la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura. Y está muy de moda, ¿no? El análisis narrativo, el análisis retórico, el acercamiento canónico y todo lo que se va a mencionar posteriormente, y que lo cita en el documento de la Pontificia Comisión Bíblica. Esto no significa que la fórmula histórico-crítica ya no sirve más, tampoco significa que es la panacea, ¿no? Los métodos sincrónicos que deben complementarse por los históricos. Bueno, este es el origen de esas metodologías. Entonces, léanlo. Entonces, bueno, análisis narrativo es uno de estos. Es uno de los más analizados para los textos bíblicos, sobre todo para los textos de género narrativo, porque es comprender desde la crítica literaria a los personajes, la trama, la función de la trama, la definición del género de la narración, porque una gran parte de los textos bíblicos son narrativos. O sea, uno no hace análisis narrativo para la Carta a los Romanos, pero sí lo puede hacer para un Evangelio, lo puede hacer para el libro del Génesis, lo puede hacer para el libro del Éxodo, lo puede hacer para el libro del Apocalipsis, pues una narración. Entonces, bueno, tampoco tenemos tiempo para describir enteramente esto, léanlos, los distintos modelos de narración. Entonces, a un autor que se llama Prop, que lo que dice que para el estudio de los cuentos, que dice que hay unos modelos de cómo armar un cuento, donde sobre todo existen modelos de personajes, ¿no? Dice, hay héroe, un agresor, un donante, un auxiliar, una princesa, su padre, mandatario, falso, héroe. Esto para los cuentos. Pero eso aplicado para la Biblia también puede llegar a funcionar, ¿no? Entonces, es entender la narración teniendo en cuenta a los personajes, ¿no? Entonces, analizar a los personajes, que de cómo se desarrollan los personajes, cómo se enriquecen los personajes, cómo se oponen, cómo se ayudan, como una clave de comprensión. Y esto es muy interesante para el estudio del Prop. Obviamente el Evangelio no es un cuento, pero este modo de analizar ayuda a entender, por ejemplo, el Evangelio de San Juan. ¿Por qué? Porque el Evangelio de San Juan, como el género literario, se acerca más bien a una autobiografía que una biografía. Los evangelios no son biografía de Jesús, porque no pretenden contar toda la historia de Jesucristo, sino entender
desde la perspectiva del autor sagrado el evento salvífico. En el caso de San Juan, entender lo que significa su propia vocación, la acción de Jesucristo en su propia vida, en cómo Él es el discípulo amado. Por eso empieza el Evangelio de San Juan, no con el nacimiento de Jesús, sino con el nacimiento de su propia vida espiritual, que es la vocación. Termina con no con la muerte de Jesús, ni con la ascensión de Jesús, sino con la referencia a la muerte del discípulo amado mismo, ¿no? Entonces, narrativamente hablando, el cuarto Evangelio parece más bien a una autobiografía de San Juan, del discípulo amado, referenciando constantemente a la vida de Jesús, que se llama una biografía relacional. Entonces, siempre en relación del discípulo amado que contempla la vida de Jesucristo y todos los personajes que se relacionan con Jesucristo. Y por eso, sobre todo, el Evangelio de San Juan es un continuo espejo de Jesucristo en la retina de los personajes, ¿no? Entonces, del discípulo amado, o de Santa María, o del ciego de nacimiento, o de los mismos judíos, ¿no? De lo que rechazaron a Jesús, de lo que aceptaron con fe a Jesucristo, es decir, es un modelo contemplativo hacia Jesucristo. Ese es el Evangelio de San Juan. No desde el narrador omnisciente, objetivo, sino de un narrador interno a la historia de los personajes. Bueno, todo ese modo de leer el cuarto Evangelio, que da muchas luces también para hacer la lectura espiritual, viene de Prop, del personaje. Bremont dice, modifica un poco la teoría de Prop, de los modelos, y no solamente, digamos, estudia la relación de los personajes en toda la novela, en todos los todo el cuento en su conjunto, sino bueno, propone alguna metodología para analizar como partes, ¿no? El modo de entender el milagro del Nuevo Testamento, o cómo funciona internamente un parágrafo, un episodio, una narración, ¿no? Entonces, para poder calificar qué es un milagro, cómo se diferencia de un signo, cómo se diferencia de otros episodios que aparecen en el Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. Greimas, modelo atancial, en el que hace intervenir no solamente a los personajes de la historia de la narración, sino también al autor del Evangelio, en diálogo con el lector implícito. Bueno. Estudio narrativo. Esto es lo de Greimas. En el discurso en sí del texto hay un narrador que se dirige hacia un narratario. Oh querido Teófilo, que Teófilo es el narratario, el que escribe es Lucas, ¿no? Es el narrador. Después hay un autor implícito que puede coincidir o no con el autor real, ¿no? Porque yo me puedo inventar ficticiamente. Hay gente que escribe con un seudónimo. Bueno, como que hay distintos niveles de autoría y de comunicación hacia los lectores, ¿no? El narratario no es necesariamente el autor implícito. Ese Teófilo, por ejemplo, el Evangelio de San Lucas, es el cristiano de origen griego, de la primitiva comunidad del siglo I, pero después el autor real soy yo, del siglo XXI. Entonces, que me puedo sentir perfectamente también. Yo si entro a formar parte de este primer proceso de comunicación, soy el narratario, yo soy Teófilo, o yo soy ese autor, el lector implícito con todas las cualidades, ¿no? Y entro en este modelo de comunicación, ¿no? Y para eso hago método histórico crítico para entender, ¿no? el contexto histórico, de persecución del cristianismo en contra del judaísmo refundado del siglo XII, qué sé yo, toda esta cosa, ¿no?
Bueno, estudio la trama, también bastante importante. Teología narrativa. Análisis retórico, otra metodología de análisis, sobre todo en este caso, más bien para los textos de corte no narrativo, para las cartas de San Pablo, por ejemplo, para los salmos, que tiene funciones retóricas, o para las partes del Evangelio, una predicación, por ejemplo, la predicación del reino, el sermón de la montaña, se puede hacer un análisis retórico perfectamente. El análisis retórico del tipo más clásico, ¿no? ¿Cuál es la función del texto exhortativo? Una función más explicativa, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que leer, por ejemplo, la carta a los Gálatas de forma diferente de como uno lee la carta a los romanos, porque el espíritu, el contexto, la retórica de cómo funciona, porque sobre todo San Pablo, en la carta a los romanos, que es una homilía, aparte no es una carta de cautividad, como la carta de los Gálatas, explica de una forma sistemática, de una forma pausada, una forma mucho más teológica, una forma autobiográfica, por tanto no exagera mucho, pero sí, en la carta de los Gálatas sí exagera, porque está enojado, ¿no? O Gálatas insensatos, le insulta a los Gálatas, ¿no? Entonces, retóricamente la funcionalidad del texto, o la pragmática del texto, que es el resultado de la lectura, es diferente. El que lee la carta de los romanos lo que necesita es aprender. El que lee la carta de los Gálatas lo que necesita es sentirse interpelado, ¿no? Y por eso el modelo de lectura y de interpretación tiene que ser diferente dependiendo de la función retórica. Esto es interesante para este tipo de textos. Bueno, la exégesis católica no se casa con un método de interpretación propio, sino que se complementa, se abre a las nuevas metodologías, como estas que aparecen en el acercamiento canónico, que es entender todas las Sagradas Escrituras en conjunto, el Evangelio en relación con los Hechos de los Apóstoles, con el libro del Apocalipsis. En el acercamiento canónico es muy importante contextualizar los paralelos, ¿no? Una búsqueda teológica de ese designio divino que quiso comunicarnos no solamente con un libro, sino con toda la Biblia. Acercamiento en base con tradiciones judías de interpretación. Bueno, es un desarrollo bastante de moda en la segunda mitad del siglo XX, en la que se estudió, se sostuvo que, a diferencia de la primera mitad del siglo XX, en el que todo parecía que el cristianismo había sido como desarrollado en un contexto muy griego, sobre todo hay que tener en cuenta, claro, los que hicieron teología son alemanes, y los alemanes de primera mitad del siglo XX fueron muy filogriegos, pero en la segunda mitad de haber perseguido a los judíos, terminan diciendo, no, en realidad los judíos tenían razón, etc. Entonces se puso de moda lo contrario. Ahora parece que los cristianos del siglo I eran más judíos que griegos. En parte tiene razón, ¿no? En los dos pulmones, ¿no? Del origen de la iglesia de los judíos y la iglesia de los griegos, de los helenistas, ¿no? Entonces, bueno, entender el Evangelio en la clave del judaísmo. Historia de los efectos del texto, esto es muy interesante, algo comentamos en la primera parte de la clase, en el video anterior. El Wirkung Geschichte es la historia de los efectos del texto, es entender el texto por la pragmática del texto. Esto como lo que comentamos del Cantar de los Cantares, ¿no? Cantar de los Cantares me dice mucho más por Orígenes, San Juan de la Cruz, José María Escrivá de Balaguer. Un evangelio, lo mismo, ¿no? El evangelio el evangelio de la vocación, ¿no? Entonces yo me lo aplico, me lo leo, porque tiene un efecto en la historia de la recepción del texto, no tanto en la composición del texto, sino en la recepción del texto. ¿Cómo lo han leído los padres, los santos, el que me ha
presentado ese texto, eclesialmente. Después existen otros acercamientos que menciona la Pontificia Comisión Bíblica por las ciencias humanas: sociología, antropología cultural, psicología, acercamiento liberacionista, feminista. Ya ven que existen, digamos, acercamientos más o menos tendenciosos, más o menos ideológicos, que lo que indica es la utilización de estas metodologías para complementar, ¿no?, lo que es el estudio más aséptico o más objetivo de la Sagrada Escritura. Bueno, esto es todo por hoy. Simplemente lean los materiales que están ahí, que es bastante, es suficiente. Y si tienen alguna pregunta, ya lamento no haber podido hacer estas clases de forma sincrónicas por las limitaciones de tecnología aquí en Chile. Estoy en Chile. Y de esta casa de retiro, no en Chile, la limitación. Entonces me hacen preguntas por el campus virtual o me mandan un mail y ya seguimos avanzando en el estudio de la materia. Muchas gracias. Nos vemos.